impresionante, 6 goles por 0. Ante una selección, sí, ambas tienen también la oportunidad, no solo del boleto del Mundial, sino también de Juegos Olímpicos. Estos son los clasificados al Mundial Sub-20 de Indonesia 2023. Selecciones interesantes, ya habíamos hablado de Estados Unidos, República Dominicana, Honduras y también Guatemala, que tienen la oportunidad de estar presentes en los Juegos. También lo que mencionábamos de los Olímpicos, Estados Unidos y República Dominicana. Ante la situación de lo que pasaba de República Dominicana, una selección que no gana, pero una selección de Estados Unidos que, para los que tuvimos la oportunidad de ver esta selección de Estados Unidos, ¿qué futuro tiene la selección de Estados Unidos en estos jóvenes? No, y los números que presenta también en el Mundial, ¿no? En el premundial presenta números sólidos desde el principio del torneo, goleada tras goleada. No hay para mí un rival que pudiera en algún momento igualarle, más que Canadá. Entiendo que es quien le saca un punto en la primera ronda, pero después de eso todas las victorias que tiene son victorias contundentes, y ni hablar de cómo saben jugar finales ya estos muchachos desde los 20 años, ¿no? Ya sabían exactamente a lo que iban. Es jerarquía, es un partido en el que, aparte del interés que tiene Estados Unidos por ser campeón o por dar un golpe sobre la mesa, hay que también cuestionarse qué tanto interés podría tener República Dominicana después de haber conseguido todos los objetivos que tenía, ¿no? Ya no sé qué tanto para ellos representaba hasta cierto punto gula el poder quedarse con el torneo después de haber conseguido los objetivos principales, que era llegar a una final, clasificar al Mundial, clasificar a los Olímpicos. Para mí creo que muy poco que achacarle después de esta goleada a Dominicana, incluso perdiendo 6-0, creo que ha hecho la labor más loable que puede existir en el torneo. Profe Elmer Manuel dice si esto estaba dentro de los objetivos de la selección de República Dominicana. Muchos de los titulares de la prensa, no solo en República Dominicana, sino que a nivel internacional, hablan de una humillación. Pero si, como dice Manuel, no estaba dentro de los objetivos, ya consiguieron un Mundial y los Juegos Olímpicos. Vamos a ver, primero el tema de que una República Dominicana que, de acuerdo a lo que hemos ido dándole seguimiento, a partir de la derrota de El Salvador frente a República Dominicana, uno empieza a ver que es un equipo, más allá de lo que podamos hablar de República Dominicana en términos de fútbol, que se venía conjuntando, que tenían pues obviamente la idea de venir a competir al premundial sub-20 y tratar de aspirar a un boleto. Lo lograron, ¿verdad? Y yo creo que de sorpresa se llevan los Juegos Olímpicos, porque posiblemente no estaba dentro de los objetivos de las metas, ni siquiera sueños de ellos en determinado momento, pensaría yo. Pero bueno, han logrado una gran gesta, ¿verdad? Mundial, los Juegos Olímpicos. Y bueno, lo que pasa es que lo de Estados Unidos es interesante, porque de repente este premundial nos puede ayudar a analizar cómo está la región en términos de desarrollo. Porque Estados Unidos ha tenido 3 etapas. La etapa después del Mundial de 1990, donde trataron de promocionar, masificar el fútbol. Luego la otra etapa, cuando ya llegan a convertir la liga de ellos en la MLS y pasan de ese short-out que veíamos nosotros, que una especie de penalti que iniciaba fuera a los 16:50, a formalizarse de acuerdo a los requerimientos de FIFA. Y luego Estados Unidos, en el periodo de 2014-2018, tuvo varias frustraciones en términos de fútbol juvenil, el fútbol mayor, quedaron fuera. Lo primero que hizo el presidente de la Federación de Estados Unidos es renunciar, no porque considerara que si estaba haciendo bien o mal el trabajo, sino porque él dijo que ya su ciclo había terminado y la Federación de Estados Unidos necesitaba idea fresca, ¿verdad? Alguien que llegara con otra idea. Y ahora pues vemos a Estados Unidos que se ha replanteado todo. Vemos a la sub-20 que los partidos los jugó con el acelerador a fondo. La selección mayor, lo que podemos ver ahorita, o la selección A, todos los partidos, el que vino a ser Liga de Naciones, podemos ver que vienen con una intensidad, y podemos ver que Estados Unidos en términos de fútbol tiene un plan de nación, o sea, todos los sectores se unen con una idea clara. Todo lo contrario, por ejemplo, de México, que pudiéramos compararlo con alguien de la misma, del mismo nivel equivalente, y que lo de México, por ejemplo, muestra que a pesar de ser una potencia, o bueno, una de las 2 potencias dentro de la región, está dividido en términos de los intereses de los clubes, de la federación y todo lo demás, que no le permite ya generar ese
esa idea sólida como nación, ¿verdad? Así que poniendo ese balance, República Dominicana creo yo que lo que ha hecho es muy bueno, quizás hasta ellos mismos se han de haber sorprendido de lo que han logrado, y obviamente el formato del torneo sí podemos decir que en cierta medida les favoreció, ¿verdad? Porque ellos llegan ya cuando los demás equipos ya vienen de competencia, y la fase de grupo, si recordamos, fue una situación en la que todos los equipos en alguna gran medida les tocó jugar en canchas abnegadas, que obviamente eso conlleva un desgaste físico que posiblemente no te logres recuperar en este tipo de torneos, que es casi cada 2 días competir, y luego un calendario en la siguiente fase bastante corto para el tiempo de preparación. Ahí sacaron ventaja a ellos, por así decirlo, y obviamente el entusiasmo, ¿verdad? La motivación y el orden que trataron de hacer dentro de sus posibilidades. Y bueno, ahí está, República Dominicana, es de felicitarlos por lo que han hecho, verdaderamente muy buena gesta. Don Lisandro, como selección nacional, como El Salvador, ¿qué nos deja este premundial? Mira, yo siento que nos deja frustración, ¿verdad? Yo no veo que ni siquiera sirva como para replantear cosas por las declaraciones que escuchás, ¿verdad? El profe Elmer decía una gran verdad. Estados Unidos, ante los fracasos que tuvo, el presidente vino y presentó su renuncia, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, en todos los países desarrollados, normalmente cuando tú no logras objetivos de algo, renuncias, y lo ves aún en política. Tú ves, por ejemplo, un ministro que le encuentran algo que medio ya genere controversia, presentan su renuncia, no se aferran a nada. Aquí nosotros el problema es ese, que tenemos un presidente que todo le desliza, que haya sido un fracaso total en todo lo que él tiene que ver en el fútbol, y lo hemos tocado aquí ya repetidas veces, lo de su equipo también, ¿verdad? Entonces, no va a haber ningún cambio, y eso es lo triste, pues, que más allá que se ilusionen porque un partido jugaste bien y algunos jugadores de repente sobresalen, pero como estructura seguimos igual. Y peor todavía, porque esta sub-20 que fue a competir, todavía habían jugadores que venían del proceso de sub-15 y sub-17 que tenía la primera división. Ahora ya no contás ni con eso. Es que es lo triste. Son pasos hacia atrás. Y vamos para atrás, y nada, todo el mundo, fíjate que los equipos que deberían de interesarse, ellos como dicen, bueno, me voy a ahorrar $15,000 entre las dos planillas, entonces, o 10,000, entonces no digo nada. Entonces todos se vuelven partícipes del fracaso, pues, y por eso yo decía el otro día que la autoridad es la que tiene, porque mira, yo he estado como presidente de un equipo, claro, y cada vez que te van a hacer una carga, tú decís cómo voy a hacer para hacerle frente, si querés ser responsable, ¿verdad? Pero la verdad es que te las encontraste, las ingenias. Ya una vez tú te dicen, este era el requisito, entonces tenés que ver cómo te reajustas tu presupuesto. Bueno, pues recorto de arriba, ¿no? Así Y veo es, cómo... exacto. Sí. Entonces, al final, todos estaban cumpliendo con la sub-15 y la sub-17. La sub-17 tenía un patrocinador, que es Fedecrédito. Pero ¿qué se encontraron ahora? Que suspendieron estos dos, hablaron con Fedecrédito, y ese patrocinio que era la sub-17 lo han pasado ahora a la reserva. Entonces ahora ellos están súper bien, sí, porque antes las reservas las cubrías todo tú, ahora no. Entonces, ¿cómo vas a querer? Si pensás en el interés de los equipos económicos, no quieren. Y no importa que a largo plazo les va a generar costos, porque cuando tú no tenés jugadores de tu cosecha, siempre terminás teniendo un equipo más caro. Entonces, pero ¿y la federación qué dice? Nada. Es más, la federación ya se olvidó también del tema de la sub-17 y la sub-15, que eran requisitos para licencia de clubes. Entonces, ahí te das cuenta cómo todo va para atrás. Pues en lugar de aprender y decir, reforzarnos, hacernos más fuertes, nos hacemos más débiles. Y eso es lo triste de nuestra historia. Entonces,
por eso digo yo que es una frustración, porque no solo quedaste fuera, sino que sin futuro. Porque para la próxima sub-20 ahorita no tenés. ¿De dónde la vas a ir a buscar los jugadores? De las AFAs, de los partiditos esos que hacen a nivel nacional en canchas horribles, que no, sin ningún apoyo de nada. Entonces, es triste. Yo siento que es un fracaso en toda regla y sin futuro alguno. Sí, es que pareciera que si solo se culpa el cuerpo técnico, en realidad es muy miope la visión, ¿no? O sea, estamos viendo muy corto. Sí hay que ver todo el panorama, y al ver todo el panorama también vemos, probablemente no con la estructura que nosotros tengamos, pero sí pasos adelantados o pasos hacia adelante de República Dominicana. República Dominicana ha trabajado de una forma distinta, repito, no es que tenga la misma estructura de nosotros, para nada, pero sí ha dado pasos para adelante y ahí están los resultados, ¿no? Ha dado pasos para adelante, tiene jugadores en Europa, tiene un cuerpo técnico que se enfocó en esto y ahí están los resultados. Pero es por eso, Manuel, porque los directivos saben cuál es su obligación y no están ahí por aferrarse al puesto. Sí. Es que ese es el gran cáncer que tenemos nosotros. Entonces si ellos tienen un presidente y las cosas no se dan, ellos renuncian, y entonces todos van con aquella cosa que si quieren estar ahí tienen que hacer las cosas bien, ¿me explico? Sí. No están amarrados a ningún puesto. Aquí, con tal andar saliendo y andar cobrando viáticos, yo te garantizo que un par de directivos viven de los viáticos y de todas las preventas que reciben de la federación, porque no son capaces ellos ni de trabajar en sus cosas. Sí. Y es por eso que la pregunta de Diana es muy válida. ¿Qué nos deja esto? Porque no se trata de que la enseñanza sea, en el medio tiempo contra Dominicana teníamos que ser un poquito más defensivos. Eso es verlo de manera muy superficial y muy deportiva. Sí, es que nos deja como industria del fútbol para el siguiente premundial. Y es que mira, al final, yo no quiero, dije yo que no quería. Pero ya empezó a calentar el partido. Juegue. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú ves todo este manejo que hace la federación, entonces, pero ves a los técnicos que son partícipes de eso, porque aceptan esas condiciones. Hugo Pérez debería de haber dicho, por ejemplo, desde el primer momento que pasó aquel incidente antes del partido con Canadá, él haber alzado la voz, pero él se volvió partícipe y cómplice de Hugo Carrillo, no salió abrazado con él y riéndose y todo cuando iba a dar la conferencia de prensa. Pues ahí están las imágenes. Cuando es algo que le afecta a su equipo, que él es responsable. Ahora mira, tú tenés la sub-20, que le bajan al director deportivo en el último momento, que es el que ha estado y el que ha andado en todas las giras con Gerson Pérez. ¿Y dónde está el reclamo de Gerson Pérez? ¿Dónde está el reclamo de Hugo Pérez? ¿Dónde está de mismo Diego, Enrique? Más allá que es cierto, sacan la carta, ¿verdad? Pero no tuvo apoyo ni de los técnicos de la sub-20 ni de la mayor. De encima de eso le echaron a ese técnico de las mujeres, de los femeninos, a que se le fuera encima. Entonces no tuvo ni apoyo el pobre Diego en decir, hey, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar? Nada, más de lo mismo, lastimosamente, mientras sigan esos federativos, mientras ellos estén ahí, esto va a seguir de mal en peor. Yo te digo, yo estuve con una ex empleado de la federación la semana pasada y me estaba contando cosas, mira, bochornosas en lo bajero de esta gente cuando sale de gira. Entonces es triste, ¿no? Profe. Vamos a ver, dentro de la parte deportiva tal vez hay algo que rescatar en el sentido de que, pero digamos, uno puede decir esto se debería de rescatar, esa es la frase, se debería de rescatar, el problema es que no va a pasar. El hecho de que dentro de todas las situaciones negativas que podamos señalar a ese grupo, pues obviamente por el tema que ilusionó, ¿verdad? Porque el primer partido contra Guatemala generó muy buena sensación, el hecho de que antes también hubiesen alzado la voz de decir no nos están tratando bien, pero a pesar de eso vamos a ir a competir, y yo creo que con base a eso medimos el primer partido, de que venían tras un problema y posiblemente esperábamos que eso les afectara, no les afectó y es como
estos se ven que posiblemente están fuertes mentalmente, tienen buena actitud y pueden marcar una diferencia a cualquier otro grupo. Y luego, pues obviamente las cosas no se fueron dando dentro de lo deportivo, podemos hablar del manejo y toda la situación, el calendario, cómo se generó todo eso. Pero sí, por ejemplo, el hecho de que esta selección sí tiene verticalidad, tiene jugadores que llaman la atención, que generalmente no tenemos selecciones que busquen la portería de la forma que lo hizo este grupo, sino que me corrija Manuel, Lisandro, alguna selección que nosotros veamos que a pesar de que tuvo muchos problemas en defensa, que respondiera, que tuviera reacción, esta lo tenía. Y pues de repente ahí es como, ¿qué pasó con este proceso con estos jugadores? Ahí es la parte fundamental del director deportivo, de empezar a hacer estudios de casos de cómo es que se conformó esa selección, de dónde salieron esos jugadores, qué procesos siguieron para replicarlos enseguida, tratar de empezar a formar un modelo. Pero bueno, eso es lo que yo rescataría, porque hay jugadores interesantes. De hecho, me parece que hay uno o dos que ya están contratados o los han anunciado en equipos de primera división. Me parece que Atlético Marte, sí, uno de ellos. Esquivel, sí. Y veremos a ver qué tal ya responden en la primera división. Muy buen reto. Y eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que se podría rescatar, no lo que se va a rescatar. De ahí por lo demás, pues obviamente pasa por el hecho de que por el fenómeno de esta selección no se va a replicar, porque ya Lisandro marcaba un punto, ¿verdad? Que hay jugadores que vienen de sub-15, sub-17 y al no seguir no va a existir, con ¿no? esas categorías, pues obviamente no vas a volver a replicar ni siquiera eso por accidente. Ya vamos perdiendo en la conformación de la siguiente sub-20, ya vamos perdiendo. Ya. Por ejemplo, Lisandro habla de que ahora el patrocinio se ha pasado a las reservas, entonces posiblemente los de primera división deberían decir, ok, entonces bajémosle la edad a las reservas, en lugar de pensar que se debe mantener en la edad que tienen, porque obviamente tienen que pensar en lo que ganen y en lo que pierden en ese sentido. Fíjate que la solución no es eso, porque mira, yo siempre en ese sentido, aquí el futbolista, como sociedad, los jóvenes tardan en madurar más de la cuenta porque somos bien proteccionistas los padres con los hijos. Entonces, no es como en estos países desarrollados que tú salís del high school, que es el colegio, a los 17, 18 años, y esos cipotes se van a vivir su vida ya a las universidades, a los campos, y, o sea, tienen otra cultura, me explico. En cambio, nosotros no, somos demasiado dependientes de nuestra familia, entonces eso no te ayuda a lograr el desarrollo, muy poco. Entonces, por eso yo siempre insistía que no, que la edad de la reserva está bien. Sé que el problema es que tenés que tener la sub-17, la sub-15 y la sub-13. Ahí ya tú completás bastante el desarrollo y nutrirte jugador ya para el primer equipo, porque mira, yo te voy a poner un ejemplo en el caso de Alianza. Por ejemplo, Alianza era campeón por muchos torneos también de la reserva, ¿correcto? Sí. Pero a lo mejor en Alianza pocos de esos jugadores han triunfado, porque Alianza son de los equipos que cuesta. Pero esos jugadores están siendo también artífices de muchos éxitos en los equipos que están. Tú, por ejemplo, tenés en el Once Deportivo a Jorge Cruz, sí, que por cierto metió el gol, que es un defensa que fue capitán de la sub-20 cuando estuvo el profe Lara, sí, porque yo cuando lo iba a contratar, que jugaba en el Once Lobos, lo llamé y me dio excelentes referencias y ahí está siendo titular en Once Deportivo. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, otro que también de Alianza, siendo titularísimo y un gran jugador. Entonces, por ponerte dos ejemplos, ¿verdad? Ezequiel Rivas, que ya regresó al equipo, entonces no podés quitar ese proceso de estos jugadores, porque si bien no te benefician a ti, pero benefician al fútbol, porque ahí están y han sido parte de selecciones. Entonces, yo te digo, es triste el retroceso que estamos teniendo y todo por la miopía, la conveniencia de nuestros federativos. Tú no puedes tener un presidente de la federación con conflicto de intereses como lo tiene él con Atlético Marte. No puede. Porque antes, cuando él no tenía el equipo en primera división, entonces sí apoyó la sub-17, la sub-15. Pero hoy que tiene equipo en primera división, ya no. Eso no puede ser.
Aunque dentro de eso, Lisandro, yo diría que todos los sectores del fútbol tienen responsabilidad, porque obviamente 100% de acuerdo contigo. en términos del comité ejecutivo, creo que ellos deberían de hacer una valoración, digo debería, y ahí es la palabra cuando hablamos de nuestro fútbol, porque no va a pasar, deberían de hacer una valoración del trabajo de ellos, qué tanto han aportado y qué tanto pueden generar un cambio en beneficio del fútbol. No lo van a hacer, pero obviamente todos los representantes que votan en las asambleas del fútbol, en cada una de las estructuras, la primera, la segunda, la tercera, las ADFAs tienen responsabilidad. Cada uno de los sectores que conforman, o de todos los representantes que conforman cada uno de los sectores, o como por ejemplo hablemos de arbitraje. De repente decimos, Emerson Ábalos, que está en el comité ejecutivo, tiene responsabilidad. Sí, ¿verdad? Porque es el líder y es el que debe dar el ejemplo y debe dirigir al grupo y todo lo demás. Pero, por ejemplo, los árbitros, al no alzar la mano y decir, miren, estas cosas no están bien, se necesita mejorar esto, o señalar situaciones puntuales, al quedarse callado y solo ver la conveniencia de manera individual, pues obviamente termina siendo cada uno de los sectores, cada uno a nivel individual, responsable de todo lo que pase, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar del sorteo de la primera división. Antes de la invitación para que participe por un paquete doble para ti y un acompañante, comprando tus 20º dedicados a Indes, Solotines, Guerreros de Playa. Tienes hasta el 13 de julio para participar. Lotería Nacional de Beneficencia, más lotería que nunca. Ya